Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Para mí un grato placer inmenso poder compartir cada sábado a esta hora, a las 11 de la mañana, en vivo. Y en este programa donde pretendemos que también ustedes y nosotros aprendamos a llevar realmente, a tener conciencia de la importancia de ilustrarnos, a orientarnos sobre la salud. Y en ese sentido nosotros cada sábado traemos un especialista invitado para que ustedes desde sus hogares, desde sus móviles también puedan comunicarse con nosotros y con nuestros especialistas con sus inquietudes. Hoy, en atención a la celebración del Día Mundial del Corazón, necesariamente tenemos que hablar de la importancia de la salud del corazón. ¿Qué está pasando realmente que tantas personas a nivel mundial están muriendo del corazón, siendo esta la primera causa de muerte? Y los ataques al corazón, según la OMS, quiero compartir algunos datos, que el 80% de los infartos al miocardio y de los accidentes vasculares prematuros son prevenibles. Un 75% de las muertes causadas por las enfermedades cardiovasculares también se producen en países de ingresos bajos y medios, y 17.5 millones de personas aproximadamente mueren cada año por enfermedades cardiovasculares. En nuestro país también encuentra la celebración del Día Mundial del Corazón con cifras verdaderamente alarmantes. Según la Sociedad Dominicana de Cardiología, el 37% de la población dominicana fallece de acuerdo a estudios de patología forense por enfermedad cardiovascular. El país cuenta con un 31% de pacientes hipertensos, que es una estadística que los especialistas locales e internacionales califican también de preocupantes. Sobre este tema, sobre estos datos, estas estadísticas, de verdad que están siendo muy alarmantes, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Nosotros queremos también poner nuestro granito de arena en esta consulta médica para, en la celebración, el marco de la celebración de este Día del Corazón, también aportar sobre la salud del corazón y sobre las orientaciones que nosotros debemos de asumir en este reto, ¿verdad?, de reducir las muertes por infartos. Precisamente para hablarnos de este tema traemos la especialista, la doctora Rosario Rodríguez Félix. Ella es médico cardióloga, nos acompañará en este programa. Antes de hablar con la doctora, yo quisiera compartir con ustedes precisamente de qué se trata todo este funcionamiento maravilloso que tiene el ser humano, que es el corazón. Vamos a ver este pequeño reporte sobre el funcionamiento del corazón. El corazón es un gran mundo que se abre detrás de la imagen tradicional que conocemos. Es un órgano muscular localizado entre los pulmones en el centro del tórax, cuyo tamaño es aproximadamente para cada persona del tamaño de sus 2 puños unidos. Es el responsable de bombear la sangre a todo el cuerpo, aportando oxígeno y nutrientes a las células y tejidos. Durante el ciclo cardíaco se repiten una serie de fases denominadas sístole o de contracción y diástole o de relajación. Para responder a las demandas energéticas del cuerpo, el corazón debe latir más de 100.000 veces al día. Dentro del corazón hay 4 cavidades. Las superiores se denominan aurículas,
Son muy pequeñas con una capacidad aproximada de 50 mililitros de sangre. Las inferiores se denominan ventrículos, algo más grandes que las aurículas. Tienen una capacidad de unos 60 mililitros. Este extraordinario conjunto de pequeñas cavidades es capaz de bombear unos 7 mililitros de sangre al día. Regresamos a la consulta médica. De este órgano vamos a hablar y vamos a conversar sobre la salud del órgano del corazón con la doctora Rosario Rodríguez Félix. Ella es cardióloga, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctora, qué bueno que está con nosotros. Gracias, es un honor para mí estar en este prestigioso programa y poder compartir con todos los amigos televidentes un poco de lo que ya tenemos aprendido. Doctora, precisamente viendo estos números y muy bien decíamos también, usted nos ratifica que la primera causa de muerte a nivel mundial son los infartos al miocardio, ¿verdad? Exacto, son las enfermedades cardiovasculares, es la primera causa de muerte. Más que el cáncer y que el SIDA. Más que el cáncer, más que el SIDA, más que todas las enfermedades. O sea, primera causa de muerte en el mundo. Cada segundo muere una persona de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué esto, doctora? Sí, se ha dicho que precisamente los factores de riesgo son perfectamente prevenibles en el caso de los infartos. Sí, es cierto. El infarto es una de las enfermedades cardiovasculares que más le tememos, porque es lo que más rápido se lleva a un paciente. A veces, cuando ocurre un infarto agudo al miocardio, no se sabe cómo el paciente va a debutar. Cuando tiene enfermedad coronaria puede debutar con angina, con infarto al miocardio o con una muerte súbita. Entonces, es una patología, es una enfermedad para andar rápido, para tenerle miedo y para prevenirla. Eso es lo ideal. ¿Y cómo se previenen estas enfermedades cardiovasculares? ¿Cómo se previene un infarto agudo al miocardio? Corrigiendo los factores de riesgo. Existen factores de riesgo que no podemos intervenir, como son la edad, la historia familiar, la genética, no la podemos intervenir, pero sí están todos los otros factores de riesgo. Que son los más importantes. Que son los más importantes, que son la hipertensión arterial, la dislipidemia, o sea, el colesterol en la sangre alto, el hábito de fumar, el sobrepeso y obesidad y los demás factores de riesgo. Con estos factores de riesgo podemos intervenir tempranamente desde la infancia, enseñando al niño a tener una alimentación sana, saludable, comiendo frutas, verduras, carnes blancas y haciendo ejercicio, acostumbrándolo desde temprana edad. Nosotros podemos evitar que ese niño, cuando se convierta en adulto, pueda tener fácilmente una enfermedad cardiovascular o pueda tener un infarto. Doctora, ¿de qué estamos hablando cuando decimos un infarto? O sea, ¿qué produce un infarto? ¿Cómo se produce un infarto? ¿Qué es un infarto? ¿Y cuán diferentes grados tiene? Me supongo que habrá diferentes grados de infarto, ¿no? Claro. Bueno, el infarto no es más que la enfermedad coronaria se origina con una placa de ateroma en una de las arterias coronarias. Esa placa va creciendo por mecanismo de estrés oxidativo en la placa, se van agregando plaquetas y un día esa placa se rompe y se forma un coágulo que es lo que tapa la arteria. Cuando esa arteria se tapa, pues ocurre el infarto agudo al miocardio. Este infarto agudo al miocardio, como dije antes, puede ocurrir más leve, un infarto pequeño cuando es una arteria de menos importancia, cuando es una arteria de más importancia y que irriga un territorio grande del corazón, pues el infarto es mayor. Entonces el paciente se presenta con una categoría que llamamos
KILIP, con diferentes grados de KILIP. El paciente puede llegar al KILIP 1, que es un paciente que tiene dolor de pecho, pero no tiene ninguna otra sintomatología. KILIP 2, KILIP 3 son pacientes que van desde el dolor a la falta de aire, la fatiga, edema agudo de pulmón, y a veces llegan ya en shock cardiogénico, que es el KILIP 4. Y el paciente, la mortalidad de este paciente que llega en shock cardiogénico es muy alta. Entonces, por eso le tememos y tenemos el respeto, todos los cardiólogos, al infarto agudo del miocardio. Porque cuando comienza el infarto, no sabemos dónde está, no sabemos qué territorio irriga de inicio la mayoría de las veces, y hasta dónde se va a extender. Entonces, debido a la extensión, así son las consecuencias del infarto agudo al miocardio. O sea que hay que determinar en primera instancia, por eso es que dependiendo de la gravedad, en este caso del evento, ¿verdad? También está el problema, ¿verdad?, de que pueda fallecer o no pueda fallecer en un momento determinado por los diferentes grados que presentan los accidentes vasculares. Precisamente vamos a ver en este próximo material, vamos a ver cómo se produce un infarto y qué pasa en todo el sistema circulatorio. A propósito de esta explicación que nos da la doctora sobre de cómo se produce esta enfermedad llamada aterosclerosis, que bien explicó ella cómo se van tapando las arterias, ¿verdad?, con este tema. De una manera muy gráfica, vamos a ver en este reporte de qué se trata. Adelante. El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo en forma continua. Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente hacia el corazón y otras partes del cuerpo. En una persona sana, las paredes de las arterias son lisas y de un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un nivel alto de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando la aterosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria o CAD. Si la irrigación sanguínea se interrumpe seriamente, puede provocar un infarto de miocardio. Infarto de miocardio o MI es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria supera el 90%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta, y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en que la CAD puede incrementar el riesgo de un MI es al desarrollar un coágulo. Frecuentemente se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o aglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollarse un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance del daño producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se reciba el tratamiento médico. Afortunadamente, existen diversas maneras de prevenir la aterosclerosis y disminuir el riesgo de ataque cardíaco. Regresamos a la consulta médica. Recordamos, hoy estamos en la presencia de la doctora Rosario Rodríguez Félix, ella es cardióloga, y ustedes también pueden participar a través de nuestros números. 809-476-9319 está en pantalla para sus preguntas con respecto a todo lo que tiene que ver con la salud del corazón. Es el tema nuestro de hoy. Precisamente, doctora, mirando este reporte, ¿verdad? Y viendo realmente de una manera muy explicada, ¿verdad?, y gráfica, de cómo se forman, cómo realmente es que se forman, cómo se tapan las arterias con estos ateromas y que realmente qué es lo que
sucede en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero mi pregunta es, con respecto a los síntomas, he escuchado por las redes, mucha gente está enviando informaciones, que también en internet mucha gente busca informaciones, que muchas son verídicas, otras no muy. Entonces es importante también que podamos tener cierto cuidado al seleccionar las informaciones que nosotros recabamos del internet, sino que definitivamente a través del especialista es que nosotros tenemos que tener una certeza de las informaciones. Por eso este programa trae especialistas para que nos hablen ellos sobre los diferentes enfermedades de cada uno de los órganos. En este caso, me gustaría saber, doctora, hablando de los síntomas, ¿verdad? Del infarto. He escuchado decir a través de las redes muchas informaciones, que si un dolor de pecho, que si le duele el brazo, que si es la mandíbula. Otras personas dicen que el estómago, que les duele el estómago. Tenemos una llamadita y vamos a darle prioridad a las llamaditas también. Adelante, ¿con quién hablamos? Adelante con su llamada. Se cayó la llamada, doctora, por ahí. Dígame. Sí, adelante. Sí, yo quiero saber por qué me está dando un dolor en el pecho y me agarra la espalda también. ¿Cómo es su dolor? Describe el dolor que usted tiene. Tiene que bajar su televisor cuando vaya a llamar. Él comienza en el pecho, pero entonces pasa para atrás. Ok. ¿Y las características de ese dolor son cómo? ¿Son opresivas o son punzantes o cómo es el dolor? Son como, me deja privada. Cuando respira, ¿te duele? Sí. Sí. Bueno, y si dejo de respirar también me molesta. ¿Qué tiempo tienes tú con ese problema? Hace hoy 3 días. 3 días. ¿Te da cuando tú haces algún esfuerzo o sentada y acostada te da el dolor? Sí, cuando estoy acostada. Ok. Eso es lo que se llama un dolor torácico atípico. No es el dolor que se acostumbra a ver en el infarto agudo al miocardio o en la angina de pecho. Pero en este caso hay dolores atípicos que pueden ser coronarios, que pueden ser por enfermedad coronaria y sobre todo en las mujeres. Las mujeres hacen síntomas diferentes a los que hacen los hombres. Entonces, es bueno que vaya a chequearse con un cardiólogo, con un médico. Pero rápido. Si el dolor es importante, por favor vaya a una emergencia, que se le haga un electrocardiograma, que se le hagan unas enzimas y que se descarte la enfermedad coronaria, porque como dije, esto es importante. Es una enfermedad que si no mata, muchas veces incapacita a las personas, porque los deja con el corazón débil, con insuficiencia cardíaca. Así es, gracias por su llamada. Bueno, escucha las recomendaciones de la doctora, deje lo que esté haciendo y váyase a una emergencia ahora mismo, porque con eso no se puede jugar, y que no vaya a ser algo más complicado realmente, usted padeciendo un infarto en este momento y no se da cuenta. Así que vaya a la emergencia, a que le hagan un estudio y que todo salga bien por ahí. Recordamos, hoy estamos con la doctora Rosario Rodríguez. Ella es cardióloga. Ustedes también pueden consultar a través de nuestros números en pantalla. Doctora, estábamos en los síntomas, decía precisamente. Exacto. Hablando y con respecto a la llamada que recibimos, las personas siempre dicen realmente cuáles son las manifestaciones verdaderas, verídicas, confiables de que realmente estamos ante un accidente cardiovascular. Bueno, el dolor típico es el dolor tipo opresivo. El paciente inclusive hace señas de que le duele y hace señas cuando es opresivo. Generalmente en la región precordial, es la región del corazón, irradiado a cuello
a mandíbula o a brazo izquierdo, generalmente. Pero ojo, depende del lugar donde está ocasionándose el infarto, ahí es el dolor. Si el infarto se ocasiona en la cara inferior del corazón, la mayoría de las veces el dolor es epigástrico, o sea, en la región que está por encima del estómago. Y se tiende a confundir con un dolor estomacal cualquiera, y eso es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Síntomas acompañantes de este dolor. Generalmente el paciente llega con sudoración fría, dificultad para respirar, cansancio, decaimiento y palpitaciones. La mayoría de las veces. Esa sudoración fría, a veces el paciente ni siquiera el dolor es tan importante. Lo importante es ese sudor que empapa la ropa y que hace al paciente tener que mudar de ropa porque es un sudor bastante importante. ¿Qué tiempo puede transcurrir en un infarto, en un momento de que una persona esté padeciendo un infarto? ¿Minutos, horas, días? En el caso de la joven decía tenía 3 días. Tenemos otra llamadita, tenemos que ir a una pausa también. Vamos a recibir la llamadita primero, doctora. Adelante, ¿con quién hablamos? Sí, quiero hacerle 2 preguntas a la doctora. Adelante. La primera es si un joven de 21 años que tenga un cansancio, que ya tenga un cuadro de que tiene un pequeño soplo en el corazón, puede presentar en algún momento un ataque cardíaco. Esa es mi primera. Y la segunda, tengo el caso que me quedé impresionada de una prima mía que comenzó un lunes a sentirse mal, le dio náuseas, dolor en el estómago, llegó a vomitar, se quedó el día entero con un malestar, un decaimiento, y al segundo día volvió a tener el mismo problema, la llevaron a emergencia y resultó que lo que había tenido era un ataque cardíaco. ¿Puede durar una persona 2 o 3 días sintiendo el malestar, haberle dado un ataque cardíaco y poder rebasarlo? Ella estuvo interna así en cuidado intensivo, tuvieron que ponerle varios stents, pero yo me quedé impresionada porque pensaba que cuando daba una crisis así de tener un caso de vómito y claro, presentar todo para un ataque cardíaco, se suponía que había que actuar rápido y la persona no llegara a superarlo. La escucho por aquí, gracias. Gracias a usted por la como pregunta. decía al inicio, el infarto tiene diferentes grados, todo depende de la cantidad de tejido que haya necrosado o que haya isquémico. Entonces, lógicamente, si es un infarto no tan grande, el paciente puede durar en la casa el tiempo sin identificar que esos síntomas son de infarto y sintiéndose mal puede hasta aguantarlo. Lo que pasó con su prima. Eso puede darse. Es una dichosa que se quedó todo ahí y que dio tiempo a hacerle su cateterismo y a ponerle sus stents. Con respecto al hijo, tiene un soplo no es más que un ruido en el corazón que puede ocurrir por una enfermedad, la mayoría de las veces enfermedad valvular del corazón, una estrechez o una apertura muy importante de una de las válvulas del corazón. Esto hace que el paciente pueda acumular un poco de líquido en el pulmón y se sienta cansado, sofocado. Otra razón, como él es muy jovencito, puede ser también alguna patología congénita, como lo son las comunicaciones interventriculares y las comunicaciones interauriculares. Cuando son grandes, generalmente producen en el soplo y producen cansancio, sobre todo cansancio al hacer ejercicio. Ok. Bueno, tenemos más adelante, vamos a hacer una pausa ahora. Estamos con la doctora Rosario Rodríguez Félix, ella es cardióloga, y vamos a hacer una pausa recordándoles también que pueden hacer sus preguntas a través de los teléfonos que tenemos en pantalla. Luego de la pausa veremos también esta parte, doctora, que usted menciona sobre de cómo también debe de comportarse una persona que ha sufrido un accidente cardiovascular, ¿no?
y todo lo relacionado con respecto a los síntomas. Yo creo que este es un tema que vamos a seguir tratando en este programa. Vamos a la pausa y en breve retornamos en esta consulta médica. Usted está en sintonía con la consulta médica. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Gracias por llamar a Oriéntate, su apoyo psicológico en línea, donde orientamos su presente para mejorar su futuro. ¿Tu especialista en línea, Niurka, le asiste? ¿En qué le puedo ayudar? Al hacer contacto con Oriéntate, cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo al especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico, apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices. Regresamos a la consulta médica. Estamos conversando hoy con la doctora Rosario Rodríguez Félix. Ella es cardióloga, presta sus servicios en el Centro Médico Moderno, también en la Clínica Coromina, Pepín, ¿verdad? Así que también a través de la consulta médica, cualquier inquietud para la doctora, ustedes pueden hacérsela ahora, en vivo, en este programa, a través del teléfono que está en pantalla. Doctora, hablábamos de los síntomas y yo creo que es una parte donde debemos enfocarnos un poquito, ¿verdad? Hay una nota que tengo precisamente de una persona que dice que es diabética y ha escuchado que los infartos proporcionan muy bajas señales externas a los diabéticos cuando están padeciendo un infarto. ¿Eso es así, doctora? Sí, efectivamente. El diabético es un paciente que tiene un alto riesgo de tener enfermedad cardiovascular, de tener enfermedad coronaria. Y este paciente tiene la particularidad de que los síntomas son atenuados, porque en el diabético se produce una falta de sensibilidad por la neuropatía que ejerce la diabetes en la periferia del organismo de este paciente. Y los síntomas a veces ocurren el infarto a veces ocurre sin ningún síntoma, o con un equivalente anginoso como un cansancio o algunas palpitaciones o una opresión torácica que no le dio mucha importancia, y eso puede ser simple y llanamente un infarto agudo al miocardio. Por lo que el diabético
Ya siendo diabético, tiene que estar de la mano de un cardiólogo, porque el diabético se muere de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal, no se muere de diabetes. Oiga, para allá. Es un dato bueno, precisamente porque el infarto del corazón está por encima, ¿verdad? Las estadísticas de muerte está por encima de la diabetes. Tenemos otra llamadita. Adelante, ¿con quién hablamos? Sí, estoy aquí. Adelante, con su pregunta. Sí, oye, mi nombre es Asunción Vizcaíno. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Doctora, yo sufro de la presión alta y me recetan Caldicoreca 25. Oiga, cuando yo estoy sentada, que me paro rápido, el corazón me quiere ahogar, se me sube, que tengo que sentarme otra vez. ¿Qué será eso? Bueno, lo primero es ver si su presión está realmente bien controlada. Eso es lo primero. Lo segundo es analizar su corazón, si está funcionando como debe ser. Eso es fácil, eso se hace con un electrocardiograma de inicio y después un ecocardiograma que ve la función de su corazón en el momento en que lo están haciendo. A veces la hipertensión deja secuelas, la hipertensión mal manejada o no manejada deja secuelas, que es que pone el corazón hipertrófico, eso es un poquito gordo, un poquito, y después eso va degenerando en daño de las fibras del corazón, de las fibras miocárdicas, y deja el corazón entonces ya débil, grande, es lo que la miocardiopatía dilatada, es lo que llaman aquí el corazón grande. Entonces tiene que ver con su cardiólogo qué está pasando, si su presión está controlada o si hay alguna afección además de la hipertensión que ya se ha desarrollado en su corazón. Así es, recordándoles nuestro número para sus preguntas con nuestra especialista invitada de hoy, el 809-476-9319 está en pantalla, en vivo este programa. También pueden ustedes sintonizarnos a través del internet, nuestras redes sociales, la consulta médica en todas, ¿verdad? Vamos a ver otro reporte, y entendiendo que un 40% de las personas que sufren ataque al miocardio mueren en las primeras horas si no reciben atención médica de inmediato. Vamos a ver una animación en la que nos explica muy detalladamente precisamente cuáles son estos síntomas de los que nos hablaba la doctora. Adelante. Al sentir un dolor en el pecho muy intenso, opresivo y con sudoración, se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Si este dolor dura más de 10 minutos y es en la zona entre la mandíbula y el ombligo, puede significar un infarto al miocardio. El 40% de las personas muere en las primeras horas después de un infarto por no recibir atención médica inmediata. Un electrocardiograma puede ser vital. Este examen es la mejor alternativa para confirmar o descartar un ataque. El infarto al miocardio es la necrosis o muerte de parte del corazón por no recibir suficiente suministro de sangre. Se produce cuando una de las arterias coronarias se obstruye, bloqueando o disminuyendo el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Este bloqueo ocurre cuando el colesterol y otras sustancias se infiltran en la pared interior de una arteria, formando la placa de ateroma. Esta placa se acrecienta y acumula lentamente durante décadas. Algunas son inestables y se rompen. Cuando se rompe esta placa de grasa, se forma un coágulo que termina de obstruir la arteria por completo. Ya no circula más sangre. Estamos frente a un infarto. El tratamiento más efectivo es la realización de una angioplastía primaria con un implante de stent. Este desobstruye la arteria y el flujo sanguíneo vuelve a ser funcional. Una vez recuperado, el compromiso debe estar con el estilo de vida, consultar regularmente al médico y seguir un tratamiento. Una alimentación saludable, rica en fibras, sin grasas y ejercicios regulares pueden hacer el gran giro hacia un corazón sano.
Regresamos a la consulta médica. Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta, hoy en la grata compañía de la doctora Rosario Rodríguez Félix. Ella es cardióloga del Centro Médico Moderno y también de la Clínica Corominas Pepín. Estamos conversando sobre la salud del corazón y sobre todo el tema de los infartos. Veíamos en este reporte de la Clínica Santa María, ¿verdad? Todo el transcurso que se debe seguir y las informaciones pertinentes, ¿verdad? En caso de que usted esté sufriendo o una persona cercana, un familiar, algunos síntomas de este tipo y todo lo que conlleva, ¿verdad? El tratamiento y el seguimiento a esta enfermedad, a este hecho, porque realmente es un evento que se produce de manera incluso muchas veces muy rápido, ¿no? Por eso, y yo quisiera preguntarle sobre esta cuando hablan de muerte súbita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es uno de los grados, un grado de afección en el corazón, un tipo de infarto que es fulminante. ¿A qué se le llama la muerte súbita, doctor? Sí, la muerte súbita, como su nombre lo dice, es la muerte de repente, como dice la población. Generalmente es ocasionado por arritmias letales. Cuando ocurre un infarto, ese músculo que está infartado, que está necrótico, es altamente arritmogénico, o sea, se genera cortocircuitos a ese nivel que producen arritmias importantes que pueden hacer morir al paciente rápidamente. Hemos visto pacientes que llegan con infarto agudo al miocardio y en nuestros ojos entran en taquicardia ventricular y ya degeneran en una fibrilación ventricular, que eso es prácticamente la muerte, porque en la fibrilación ventricular el paciente no tiene contracción, el músculo cardíaco no tiene contracción. Este tipo de afección, este tipo de complicación del infarto es muy difícil, porque cuando hay una fibrilación ventricular en el contexto de un infarto agudo al miocardio, la reanimación de ese paciente es difícil, porque significa que ha tenido, como usted dice, un infarto agudo al miocardio fulminante, grande, importante, y que su corazón no resistió esa muerte masiva de tejido. Estos pacientes, por eso es que insistimos cada vez más en que el paciente, como decía la película que se puso, debe recibir tratamiento rápido. En la emergencia debe de recibir los tratamientos anticoagulantes y antiagregantes del lugar, que eso todo el mundo lo sabe en una emergencia, y debe ser llevado a una mesa de hemodinamia, a hacerse un cateterismo cardíaco lo más antes que se pueda, para poder abortar los efectos que produce el infarto en ese corazón. Cuanto más rápido se abre esa arteria, menos daño hay en ese miocardio. Eso es lo ideal. Ahora, la medicina ideal es prevenir la enfermedad. Prevenirla, así la es. enfermedad cardiovascular. Bueno, hay un dato que yo quisiera compartir, y es que precisamente hemos dicho que hasta un 40% de los pacientes regularmente que producen un evento son los que llegan vivos al especialista o a la emergencia, ¿no? Hay otro dato que estuve leyendo sobre el uso de desfibriladores, ¿verdad, doctora? Y lo importante que sería incluir este tipo de tratamiento antes de las emergencias por una persona que realmente sepa manejar este aparato, ¿no? Y se ha demostrado que una muerte por cada 1.200 personas por incendio, mientras que una muerte de cada 5 personas muere del corazón.
sea, comparando las muertes que hay por incendio, por ejemplo, lo pongo este ejemplo porque en todos los edificios y todas las casas, por lo regular, siempre hay un extintor de incendio. Usted siempre ve un letrero. Claro. Si se produce un incendio, pero realmente las muertes por infarto son muchos mayores, 1 de cada 5, mientras que en el incendio 1 de cada 1.200 personas. Entonces, en vez de extintores de incendio, deberíamos de tener desfibriladores, ¿no, doctora? A todo nivel. Pero gracias a Dios tenemos también el 911. Hasta ahora, gracias a Dios, ha sido un servicio que ha estado dando la talla y respondiendo de una manera muy efectiva a la población en este sentido, y que también son unidades que están perfectamente equipadas para dar este tipo de atención también. Doctora, tenemos poco tiempo. Me gustaría la parte del tratamiento que debe seguir una persona que ha sufrido un infarto. Después que una persona ha tenido este evento, se somete a, bueno, sigue su vida normal, puede seguir su vida normal. ¿Qué tipo de vida debe de llevar luego de haber sufrido una persona un infarto? Sí, lógicamente, después de un infarto agudo al miocardio, si el paciente tiene un cateterismo y se le pone en stent y la necrosis de ese músculo se detiene, es mínima o es ninguna, bueno, pues su vida va a ser normal, lógicamente. Es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, que se le abrió una arteria, pero que ya tiene placas en sus arterias y el chance de tener nuevas placas es mayor en ese paciente. Entonces ese paciente tiene que hacerle un giro a su vida. Cambio en el estilo de vida. Rehabilitarse. Existen clínicas de rehabilitación cardíaca después de un ataque cardíaco. Y después de rehabilitarse, llevar su vida normal, pero sana. Comiendo, como dije al principio, controlando colesterol, controlando presión, controlando su diabetes si es diabético, dejando de fumar si es fumador, bajando de peso si es obeso, al peso ideal, haciendo ejercicios porque la vida sedentaria es un factor de riesgo. Entonces, con pero todos el tipo estos... de ejercicio no sería el ejercicio normal y común que hace toda persona. Una persona que ha tenido un infarto no puede hacerlo. Si el paciente queda con el corazón muy débil, ya no es igual, pero debe hacer el tipo de ejercicio que se marque para ese paciente, porque todo es individualizado. Si el paciente queda viendo un infarto, puede hacer el ejercicio que quiera. Si el paciente no llega a hacer infarto, también cuando se rehabilite puede hacer todo ejercicio llevando una rutina y llevando una rehabilitación cardíaca. Muy bien. Doctora, nosotros precisamente tenemos una pregunta de una persona y le preocupa con su pareja sus relaciones sexuales. Dice que ha sido operada del corazón. ¿Hasta dónde esto le puede afectar? Yo quiero, antes de su respuesta, poner un reporte sobre un estudio que tenemos, ¿verdad? Sobre lo preocupante o seguro que puede ser el esfuerzo que se hace en la intimidad, en este caso. Una pareja hacer el amor, me refiero de manera específica, en personas que han sobrevivido, como es el caso de la señora que nos pregunta, que han sobrevivido a un infarto al miocardio. Vamos a ver este reporte y luego retornamos en esta consulta médica. Un ataque al corazón es un evento que puede amenazar su vida, y sobrevivir a uno cambia su vida. Cualquiera que haya atravesado un incidente como este tiene una larga lista de interrogantes. ¿Es seguro comer de esto? ¿Cuánto ejercicio puedo hacer? Sin embargo, a menudo hay una pregunta que queda sin formular. ¿Y de mi vida sexual? Muchos temen que el esfuerzo de la intimidad pudiera acarrear otro infarto, pero un nuevo estudio de investigadores alemanes indica que no hay de qué preocuparse. Los científicos revelan que el estrés sobre el corazón durante el sexo es equivalente a subir 2 escalinatas. Encontraron que pacientes que emprenden sexo a menudo no tuvieron ningún aumento en el riesgo de un ataque. Estas son muy buenas noticias para
sobrevivientes de infartos y sus seres queridos. Claro está, pacientes deben visitar a su médico si experimentan dolores de pecho, dentro y fuera del dormitorio, con cualquier tipo de actividad. Pero el amor no le va a romper el corazón. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente en los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Regresamos a la consulta médica. Continuamos ya en esta parte final de la consulta médica hoy con nuestra especialista invitada, la doctora Rosario Rodríguez Félix, cardióloga, y prácticamente es un tema bastante amplio. Hoy quisimos por lo menos dejar una idea en sentido general de lo que pasa cuando estamos, o cuáles son los síntomas y cómo se produce, cómo se manifiesta un accidente cardiovascular. Ya conocemos los infartos al corazón. Y prometemos que en una segunda parte y hasta una tercera parte con la doctora Rosario estaremos llevándole otras informaciones. Doctora, lamentablemente no nos queda más tiempo. Nosotros quisiéramos dejar, ¿verdad?, por lo menos la orientación suya y la motivación para que nos cuidemos porque definitivamente depende de nosotros. Y decíamos al inicio que el infarto son perfectamente prevenibles, entonces ¿por qué no lo prevenimos? Sí, son perfectamente prevenibles, hay que cambiar el estilo de vida, hay que mejorar nuestra salud, mejorando nuestra alimentación, quitándolos o aboliendo todos los factores de riesgo, minimizando los que podemos. Y por favor, chequear su corazón, hacer su chequeo cardiovascular. Si usted no tiene nada y usted ya pasa de 40 años, una vez al año vaya donde un cardiólogo a hacerse un chequeo cardiovascular. Muy bien, quedan muchas preguntas. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes. Todas estas preguntas estaremos en un próximo programa y también a través de nuestras redes respondiéndoles. Recuerden, como siempre decimos, la salud es personal, nadie puede tener salud por usted. Que pasen una feliz tarde y noche y toda la vida y todo el tiempo con un corazón sano. Gracias. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.